Ahora, empezamos en esta parte de la miniserie sobre oidores expositivos, empezamos a discutir este tema de la meditación espiritual. ¿Se acuerdan ustedes, no? De este concepto en donde el tema es sencillo, la meditación espiritual incluye la mente, las emociones y la voluntad, y en síntesis, la mini definición que vimos es que usamos nuestras mentes para entender, comprender, y en este sentido, sin el entendimiento no hay nada, ¿no? Entender la palabra de Dios, y luego esto afecta nuestras emociones. Acabamos de decir esto en la oración, con el fin de que seamos impactados a nivel emotivo, emocional, pero con la meta de poner en práctica lo que la palabra de Dios dice, ¿no? En forma de síntesis, no vamos a discutir este punto más, aunque lo vamos a ver en este sermón el día de hoy. Y en nuestro texto aquí en Santiago tenemos exactamente este argumento, y vamos a dar lectura en su primer capítulo. Este texto lo conocemos. Dice en el versículo 22, después de la necesidad de poner a un lado cualquier obstáculo, comenzando con cualquier pecado en nuestras vidas, ¿no? El versículo 21, hemos de ser hacedores en 22 de la palabra. Esto es la meta, no tan solo oidores. Y las personas que se contentan con el mero hecho de oír, pero no hacen ninguna aplicación, esto nunca, como vamos a ver próximamente, esto nunca llega a ningún aspecto práctico de sus vidas, no se contentan con simplemente ser oidores, se engañan a sí mismas. Eso es lo que el texto dice, engañándose a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, si no llega a su voluntad, ¿no? A lo que va a hacer, a lo que hace en su vida, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, se da cuenta, ¿no? De que está mal arreglado. No voy a decir más, las mujeres que se fijan en el espejo para fijarse en su maquillaje y no hacen nada al respecto, ¿no? Sería un ejemplo. Es un ejemplo ridículo, ¿no? Porque se supone que al verse en el espejo, que eso es el propósito de mirarse y ver cómo están, ¿no? Cómo se ven, cómo me veo, pero luego se olvidan de lo que vieron, se van y no hacen nada. Son semejantes, ¿no? Lo que el texto dice, a esta persona autoengañada, ¿no? En 24, él se consideró a sí mismo y se fue, la persona, y es al instante, luego se olvidó qué tal era, qué es lo que se vio en el espejo. Mas el que hubiera mirado atentamente, y esto es el tema de la meditación, mirar prestando mucha atención, atentamente, ¿no? Con todo el uso correcto de la mente y el intelecto. Eso es el gran tema al cual vamos a volver y lo vamos a discutir próximamente en estos estudios, la parte intelectual y mental de esto. Pero mirando atentamente a la perfecta ley, que es la de libertad, perseverando en ella. Perseverando en ella, esto es la meditación, no es por 5 minutos, no es media hora, es algo en donde la persona está meditando, como lo vimos hace 8 días, a lo largo de cada día, a lo largo de cada semana, perseverando en esta palabra, dándole vueltas a la palabra, analizando, tratando de comprenderla mejor, no siendo oidor olvidadizo como los ejemplos aquí son de esta clase de gente, sino hacedor de la obra. La persona que pretende llevar a cabo, ¿no? Poner en práctica la palabra, y esta es la persona que será bienaventurada. Esa es la persona que sacará el provecho de todo lo que ha hecho, ¿no? Y recibirá la bendición de Dios. Incluso la felicidad está involucrada en la palabra bienaventurado, en su hecho, en lo que hace.
Ahora, el hilo que vamos a agarrar el día de hoy es uno que quedó pendiente hace 8 días. Hicimos la introducción a estos modos que en la gramática son los elementos involucrados en nuestro tema. El modo indicativo, ¿se acuerdan, no? Que es, algunos prefieren la palabra, el modo didáctico o de pedagogía, en donde se trata de qué es lo que la palabra de Dios dice. Y esto puede ser un gran paquete, ¿no? Porque es más que información. La información puede incluir advertencias en forma positiva, en forma negativa, pero el modo indicativo es el uso correcto de la mente para entender la palabra de Dios. Esa es una gran tarea. Lo vimos al principio de esta miniserie. Es un gran obstáculo hoy en día en donde la gente está tan acostumbrada al celular, a ver y no escuchar, simplemente ver y luego no leer, ¿no? A esto vamos a volver. Pero una vez que se ha entendido, entra en vigor el modo exclamativo. Esto es un gran tema en donde la Biblia está llena de ejemplos de este asunto, en donde hay una lista de palabras técnicas que comienzan en el libro de los Salmos y se repiten constantemente en los profetas y luego especialmente en las epístolas de Pablo lo vemos, en donde hay toda una lista de reacciones a nivel emotivo, emocional. Esto lo vimos hace 8 días con una lista de ejemplos. Y esto es el modo exclamativo o emotivo. Y luego viene el modo imperativo, que está dirigido a la voluntad. Y eso es lo que hemos de hacer o no, con lo que hemos entendido de esta palabra de Dios. Ahora vimos una lista de ejemplos de esto y nada más, hace 8 días. Y esto es el hilo que vamos a agarrar el día de hoy. Y buscan uno de los ejemplos que vimos, que ese es nuestro tema el día de hoy. 2 Corintios 5, por favor, es el ejemplo con el cual empezamos hace 8 días. Vimos en 2 Corintios 5, en Filipenses 2, en Romanos 12, en 2 Timoteo, una lista de ejemplos en donde el elemento, el modo en la gramática indicativo, didáctico, de instrucción, de enseñanza, el modo exclamativo, la reacción emotiva, emocional y su aplicación, el modo imperativo, están en una larga lista de textos. Incluso esta es una regla en relación con la hermenéutica, las reglas de interpretación bíblica. Ya tenemos el texto aquí, 2 Corintios 5, y vamos a dar lectura a este texto. Le acusaban a Pablo de andar haciendo cosas que no entendían, que no parecían tener una base lógica, racional, ¿no? Tomando incluso enormes riesgos, exponiéndose a todo tipo de peligros, viviendo a propósito una vida de pobreza, de humillación en relación con su obra misionera y su llamamiento apostólico. Es un gran paquete, ¿no? Exponiéndose a las listas que conocemos de maltrato, físicamente hablando, tortura, abuso, violencia, golpes, cárcel. Todo este paquete está en el contexto del argumento. Y le acusaban de andar medio alocado, ¿no? O de actuar en forma no razonada, no razonable, ni de cuidarse, ni de tomar medidas, ¿no? Para protegerse. Ese es un gran tema en relación con la persecución anticristiana. Y el contexto aquí es gigantesco de lo que voy a decir, pero si se trata de persecución anticristiana, somos pacifistas, no voy a decir más. Eso es un tema increíblemente importante en cada nación, ¿no? No nos vamos a levantar en contra del gobierno si nos quieren encarcelar. Somos pacifistas. Si se trata de ciudadanos, derechos civiles, ¿no? El derecho de libertad de expresión, de religión, de convicción, de conciencia, si se trata de separación de iglesia y Estado, son otros temas.
¿no? En donde no somos pacifistas, no somos tapetes, no nos vamos a doblegar, no nos vamos a entregar, ¿no? Si tenemos derechos, y el ejemplo apostólico, le encarcelaron injustamente a Pablo y a Silas en Filipos hasta el grado más espantoso, ¿no? De violencia en su contra. Y el día siguiente, cuando las autoridades llegaron a decir, ya váyanse, Pablo dijo, no, somos ciudadanos romanos y tenemos los derechos garantizados. Y ustedes han actuado en contra de nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Y comenzaron otro asunto. Ya no actuaban como yo lo estoy diciendo, como pacifistas. Bueno, lo pongamos a un lado, esto no es nuestro tema. Ese es el contexto de las acusaciones en su contra. Y la respuesta apostólica en el versículo 14, el amor de Cristo nos impulsa, nos obliga, nos motiva, y esto es desde un principio el punto emotivo, emocional en este texto. Estamos actuando motivados por el amor para con Cristo y su amor para con nosotros. Y esto lo podríamos tardar media hora ilustrándolo con el amor incluso falso que se llama romántico, en donde las personas, el muchacho pierde la cabeza, actuando motivado por un amor, un efecto emocional que está motivándolo a hacer, no voy a decir qué, en relación con su deseo, su afán de casarse con ella, ¿no? Sus papás piensan, se volvió loco, sus papás piensan, perdió la cabeza, sus papás piensan, está cometiendo un gravísimo error, sus papás hasta pueden decir, este muchacho está loco, ¿no? Este muchacho, cuidado con él, no está razonando, no está pensando. Es un ejemplo de lo que está metido de por medio aquí, en donde dice Pablo, yo estoy actuando motivado por el amor de Dios en Cristo, que me tiene arrinconado, que me tiene en un momento dado contra la pared, ¿no? Este amor de Cristo le está impulsando, le está obligando, le está apremiando a Pablo de tal modo que no puede hacer otra cosa, salvo lo que el texto dice. Pero no está actuando en forma irracional, porque el texto dice, vean, estamos leyendo en el versículo 14, pensando esto. Y esto es un gran tema. Habiendo analizado, habiendo en este sentido usado su mente, su intelecto, habiendo llegado después de un análisis profundo a una conclusión, la única conclusión, el único veredicto, el único juicio posible, ¿no? De que Cristo se entregó por mí, ¿no? Murió por mí, ¿no? Y esto resulta en que yo estoy muerto, aunque lo pone en términos genéricos, aquí hablando de todos sus creyentes, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, están muertos, y para que los que viven, los que han recibido vida de su muerte, vida espiritual, y ahora la voluntad, ahora el impacto sobre su volición, ya no viven para sí, ¿no? Sino ya no viven egoístamente, ya no viven como antes, ¿no? Sino viven por Él, viven para Él. Para mí el vivir es Cristo. Esa es la conclusión llevado a la práctica. Y eso es lo que las personas veían. Este hombre ya no está viviendo en base a su ego, ya no está viviendo en base al yo, ya no está viviendo en base a su soberbia, ya no está ni siquiera cuidándose a sí mismo, sino está actuando en una forma peligrosa, parece alocadamente. Y Pablo dice, no, es el amor de Dios. Lo que me impacta es, yo soy una persona tan movida, tan conmovida, tan impactada, ¿no? Que yo no puedo hacer otra cosa, salvo entregarme a la persona que se entregó por mí. Punto, ¿no? Y así funciona en este texto el tema. Lo vimos en una lista de textos y ahora vamos a discutir esto más a fondo. Ahora, comencemos entonces con lo siguiente. Este tema lo conocemos, las enseñanzas, las doctrinas bíblicas, los mandamientos de la palabra de Dios, los preceptos,
de la palabra de Dios, todo el paquete indicativo, lo que la palabra de Dios enseña de manera pedagógica, didáctica, objetiva, como vamos a ver. Es un gran tema. Todo este asunto es objetivo. Su efecto emocional es subjetivo, ¿no? Pero lo que hemos de hacer al respecto también es algo objetivo. Son términos que vamos a discutir próximamente. Pero el punto aquí es que esto debería conducirnos, ¿no? A hacer algo. El conocimiento que no te impacta a nivel emotivo, a nivel volicional, de nada sirve. Este es el argumento. Ahora vean aquí mismo. Vamos a Primera de Corintios, ¿no? Este es el tema en este texto que hemos citado 1000 veces. Primera de Corintios, su capítulo 8, hay que apurarnos. Este texto dice lo que estoy diciendo. Todos tenemos conocimiento. Estaban peleando sobre ídolos, sacrificios paganos y otros asuntos. Y dice Pablo, todos nosotros tenemos cierto entendimiento de esto. Sí, pero vean al final del versículo 8, pero este conocimiento es lo que habían comprendido de la enseñanza de Dios sobre estos asuntos, si se queda así, tan solo nos llena de soberbia. Eso es incluso la soberbia doctrinal, ¿no? Está en este texto. Este conocimiento, la versión antigua dice, tan solo hincha, tan solo infla, tan solo llena a la persona de sí misma, ¿no? Tiene un efecto, el efecto es de llenar a la persona de soberbia, de prepotencia, incluso en un momento dado, a la persona que pretende saberlo todo, saber más que los demás, pero el amor edifica, dice. ¿No? Si tu entendimiento de la Biblia no te conduce al amor, entonces has fallado. No estás meditando lo suficiente. Te estás quedando con una parte del paquete y nada más. Pero si alguno imagina que sabe algo, los que saben entienden que no sabemos nada como deberíamos haberlo sabido, como deberíamos entenderlo. Nadie sabe todo. Es como estas personas que se enredan incansablemente en el primer mundo en debates teológicos sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Es increíble esto. Como si fuéramos capaces de ir más allá de lo que Dios nos ha revelado aquí. Pero dice, si alguno ama a Dios, si su conocimiento es verdadero, si tiene el efecto sobre sus emociones, el efecto es que le conduce a amar y servir a este Dios, entonces esta persona a de veras conoce a Dios y es conocida de Dios. Ese es el gran tema de conocer y ser conocidos. Lo hemos discutido muchas veces, pero el conocimiento simplemente teórico e intelectual de nada sirve salvo para condenarnos en el día de juicio, para hacernos más culpables. Si no nos conduce a conocerle más, amar más y servir más a Dios, entonces no hemos logrado el propósito de este conocimiento. Y la pregunta entonces, la que vamos a discutir el día de hoy en parte, es ¿cómo nos afecta nuestro conocimiento de Dios? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo nos afecta? Vemos aquí cómo le afectó a Pablo, cómo ha de afectarnos a nosotros, lo vamos a discutir. Pero la pregunta de entrada es ¿cómo? ¿No? El gran deseo de Pablo era de conocer más y mejor a su Señor. Eso lo expresa repetidas veces, pide por esto, ora por esto, lo dice en Filipenses, ¿no? De que el gran anhelo de su vida, la gran meta de su vida, de conocerle cada vez más mejor, pero con el fin de ser más semejantes a Él, con el fin de ser más transformados por Él, el gran tema que hemos visto muchas veces en Filipenses 3. Hemos de tener entonces este propósito, ¿no? De amar a Dios, de conocerle más, de amarle en toda su naturaleza, en sus atributos, en su santidad, en su justicia, en su misericordia, en su gracia, en su amor y bondad para con nosotros, incluso en su ira en contra del pecado. Amarle a Dios cada vez más con todas nuestras facultades. Ahora, este tema está resumido en la fórmula que usó
Yo estoy convencido de que en los 4 evangelios se repitan, por lo menos en the Synoptic Gospels, excluyendo a Juan, Mateo, Marcos y Lucas, se repitan en forma cíclica las mismas enseñanzas porque Cristo enseñaba en forma cíclica, repetía las mismas cosas. Y una de las cosas más importantes que se encuentra es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente. Y esto es nuestra fórmula, ¿no? La mente, las emociones, la voluntad son la personalidad humana o el corazón. Cuando dice con todo tu corazón, está incluyendo el paquete. Cuando dice con tu mente, está enfocando el modo indicativo, didáctico, ¿no? De dedicar el uso correcto de tu mente a entender la palabra. Y cuando dice con todo tu corazón, está enfocando las emociones. Y cuando dice con toda tu fuerza, está incluyendo la voluntad. Esta fórmula no la estamos inventando, ¿no? Estamos en forma expositiva simplemente mostrando que de esto se trata. El argumento es contundente aquí. Ahora vamos por partes. La mente humana no puede ocuparse de algo más importante que Dios. Y el orden bíblico siempre es la mente, las emociones y la voluntad. Vimos hace 8 días que las emociones falsas están desvinculadas de este proceso, pero las emociones verdaderas aquí están. Dios se dirige siempre a la mente, siempre al intelecto, siempre a la capacidad mental de cada persona. Dios se dirige a través de su palabra, ¿no? y ayudándonos con el poder de su espíritu, ¿no? A concentrarnos, a usar correctamente esta facultad. Y es con la mente, con el intelecto, que nos dice una cantidad de cosas Dios, ¿no? Nos dice cosas tan profundas, tan grandes, tan importantes. Y el argumento, hemos de ocuparnos de estas cosas, meditando, este es nuestro tema, reflexionando, orando, estudiando, pidiéndole, suplicándole a Dios su ayuda para comprender. Pero eso no es suficiente. Hay un efecto de lo que vamos entendiendo en nuestras emociones, lo vuelvo a decir. Y esto es el tema gigantesco, lo mencionamos hace 8 días. Las emociones o los afectos del corazón comienzan con lo que vamos a discutir el día de hoy, con el amor. Pero involucrado es entre el amor, el deseo, ¿no? Y la gratitud, y el gozo, y la esperanza, y el temor. La lista aquí es increíble. Desde la gratitud que nos conduce a deleitarnos en Él, a regocijarnos en Él, hasta un gran celo. Y en varios de estos temas nos vamos a meter, porque el celo, ¿no? Es el efecto de todo ese paquete emotivo sobre tu voluntad, te vuelve celoso. Es un fuego emocional el celo, ¿no? Basado en la verdad que te conduce. Es una parte de lo que Pablo estaba diciendo. El amor de Cristo me ha obligado a vivir una vida celosa, entregándome a Él. Y esto es lo que queremos lograr. Pero todo comienza con el amor. Y este amor nos conduce a aborrecer todo lo que está en contra de Dios y amar todo lo que está a favor de Dios, con las emociones más profundas, más fuertes que el corazón humano es capaz de experimentar. Hay anhelos profundos y deseos que son inefables, que no pueden ser, lo volveremos a ver en un momento con Pedro, que no pueden expresarse, que sobrepasan la capacidad verbal de una persona para expresarse. Pero todo con el fin de que la voluntad sea entregada a agradar a Dios, a obedecer a Dios, a servir a Dios. Y amamos a Dios con nuestra mente, amamos a Dios con nuestras emociones y amamos a Dios con nuestra voluntad, ¿no? Amamos su palabra, el medio a través del cual se comunica su verdad a nosotros.
Amamos, acabamos de cantar sobre el Salmo 19, amamos su santa ley, amamos a su pueblo, amamos su causa, amamos su reino, amamos su iglesia. Es un gran paquete, pero es con un amor no simplemente sentimental. No es el emocionalismo que vimos hace 8 días. Es un amor inteligente, es un amor de propósito, es un amor basado en conocimiento, es un amor, como vamos a ver, que controla todas las demás emociones de nuestro corazón. Pero las facultades del alma están de por medio en este tema de la meditación en la palabra de Dios. Estas facultades que vemos en la forma más sencilla, voy a invertir el argumento aquí. Este paquete lo vemos en los no creyentes. Su mente no está ocupada con nada de esto, sino tienen una mente ciega, que sufre de una ceguera espiritual, que es una incapacidad que tienen de entender las cosas más importantes de la vida. Y su mente se entrega constantemente, ¿no?, a buscar cómo satisfacer un paquete emotivo de anhelos, deseos pecaminosos, perversos incluso. Sufren de una mente depravada, de afectos desordenados y vergonzosos, y terminan con su voluntad esclavizada al pecado, ¿no? Y la gente que nos rodea, su mente, sus emociones, su voluntad, su alma, su corazón, ¿no?, son depravados, controlados, esclavizados por el pecado, por el diablo, ¿no? Quieren entregarse al diablo, quieren conocerle más a Satanás, quieren ser más semejantes a él. Y con todo lo que dijo Cristo, ustedes de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de él quieren cumplir, ¿no? Quieren hacer la voluntad del diablo. Y esto es lo que hacen con sus vidas. Es tan fácil ver esto. Podríamos tardar media hora, ¿no? Los dirigentes de uno de sus campamentos de concentración en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, jactándose. De aquí adoramos a Satanás. Y aquí no respetamos ni guardamos ni un solo mandamiento de Dios, sino que los estamos violando todo. Todos, con impunidad incluso. Y nadie nos puede detener. Y el mundo que nos rodea, ¿no?, refleja lo que estoy diciendo. Pero esto es lo que vamos a discutir. Hay que apurarnos aquí, Tomás. Y voy a terminar esta introducción con lo siguiente. Amar a Dios, ¿no?, es el fin, es el propósito de todo. Acabamos de ver lo que dijo Pablo. No es una cosa que se jacten de lo que conocen, de lo que saben. Yo quiero saber si aman a de veras a Dios, ¿no? Porque si no aman a Dios, ni siquiera le conocen. No es posible conocer a Dios y no amarlo. Amar a Dios es el fin, es el propósito de todas las preguntas trascendentales de la vida. Se resumen en esto. ¿Para qué no nos ha dado el don de la vida Dios? El misterio de nuestra existencia lo hemos contemplado tantas veces. Pudiéramos haber no existido nosotros, ¿no? ¿Y por qué nos dio este don precioso de la vida? ¿Por qué? La respuesta es para que le conozcamos y para que le amemos a nuestro Dios. Conocer y amarle a Él es el fin de nuestra existencia, ¿no? Fuimos creados para conocer y amar a Dios. Esto es el propósito, esto es nuestra razón de ser. Esto es todo el tema desde la creación del hombre hasta todo el tema gigantesco de su rescate, su redención, ¿no?, su salvación después de haber caído en rebeldía en contra de su creador. Es todo con este fin. Con el fin de que conozcamos, con el fin de que amemos a este Dios. Y esto es la suma, ¿no?, de todo.
Y no hay otra cosa más importante, ¿no?, que amar a este Dios y servir a este Dios con nuestra vida en forma real, ¿no?, en forma práctica, y ser transformados por esa relación que tenemos con Él y preparados para ir a vivir en su presencia para siempre. Ahí está en síntesis, ¿no?, el gran misterio de la existencia de los creyentes. Estoy hablando aquí, ¿no? Esto es nuestra razón de ser. Para mí el vivir es Cristo, dijo el gran apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Y si te hacen en la encuesta, para mí el vivir es, y pones ahí, el mundo en converso pone 1000 cosas. Para mí el vivir es, ¿no? Y no, nada, ni en lo más mínimo lo que estamos diciendo nosotros aparece en las respuestas. Nada. No, pero para el creyente, si hay algo, podríamos tardar media hora dando todas las respuestas falsas, ni es necesario. Si hay algo diferente de lo que estamos diciendo en tu respuesta, entonces tú estás fallando y estás desobedeciendo a Dios, estás malgastando tu tiempo con tus planes, con tus sueños, estás errado. Y si a de veras conoces a Dios, Dios va a bloquear, Dios va a obstaculizar, Dios va a arruinar todo tu paquete, toda tu lista de lo que tú piensas hacer con tu vida. Te lo garantizo, te lo advierto, ¿no? Y tristemente las advertencias y las garantías no son suficientes. Las personas tienen que hacer un mini desastre, la mayoría de los creyentes, para que aprendan esto, ¿no? Y luego van aprendiendo al arrepentirse su razón de ser. Conocer y amar a Dios si esto no es la esencia de tu vida como creyente, a lo mejor ni siquiera eres creyente, pudiera ser que no, que eres simplemente una otra más de un montón de personas autoengañadas en su profesión del cristianismo. Ahora, termina la introducción, les pido perdón, y ahora vamos a discutir el día de hoy, en el tiempo que nos resta, este punto nada más. Este punto del amor de Dios, ¿no? De amar a Dios, de reflexionar en esto. Vamos a dedicarnos a esto en el tiempo que nos resta. Ahora vamos por partes. Buscan en 1 de Juan 4, 1 de Juan 4 y 1 de Pedro 1. Este texto en 1 de Pedro lo vimos hace 8 días, lo mencioné al principio del sermón. El texto dice, y a esto vamos a volver el día de hoy, vamos a llegar a esto más adelante, que después de hablar de toda una lista de pruebas, luchas, dificultades, que sobrevienen a todos los creyentes, ¿no? Cómo somos probados con fuego, cómo somos sujetos a un proceso de cosas difíciles que tienen el fin de, como el fuego, de purificar y transformar y cambiar nuestro carácter. Esto es en el versículo anterior, en los versículos 6 y 7. En el versículo 8, el texto lo vimos hace 8 días, al cual, hablando de Jesucristo, no habiendo visto, le amáis. En el cual creyendo, ¿no? Y el efecto aquí de no haberlo visto salvo con los ojos de la fe, el efecto de haberlo mirado, de haberlo visto, de haberlo comprendido, de haberlo conocido, es lo que dice Pablo, le amamos, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veíais, el efecto, el impacto emotivo, os alegráis, ¿no? Es un regocijo mezclado con un gozo inefable, inexpresable, que es el principio del gozo celestial aquí en la tierra. Todo esto en relación con el fin de nuestra fe, que es la salvación eterna de nuestras almas. Todo esto lo vincula como si fuera una descripción de la salvación de quien sea, ¿no?
Ahora en Primera de Juan, guarden en mente el texto, lo volveremos a ver. Ahora vamos rápido a Primera de Juan, a su capítulo 4. Y tenemos que discutir esto en parte el día de hoy. Y lo vamos a hacer, espero, en una forma no tan enredada, aunque tengo miedo, ¿no? En 1 de Juan 4, ¿ya lo tienen? Y aquí tenemos exactamente el mismo tema, ¿no? El tema comienza en el versículo 7. Carísimos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Eso es el efecto práctico de conocer este amor de Dios en nuestra voluntad. Este amor tiene que conducirnos a amarnos los unos a los otros. A este gran tema del amor fraternal va directamente Juan. Y luego en forma enfática dice, todo aquel, cualquiera que ama, y aquí es el amor fraternal, no es cualquier amor, es nacido de Dios y conoce a Dios. Dando a entender lo que está aquí mismo repetidas veces, que los que no aman a los demás hermanos, ni siquiera son creyentes. Y aquí dice, no son personas que conocen a Dios, no son personas nacidas de Dios. Y la contraparte en el versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, lo dice en una forma directa, lo que yo estoy diciendo. Y ahora viene este texto, uno de los más citados de la Biblia. Dios es amor. Y luego hay un gran discurso aquí sobre este punto, todo lo que Dios ha hecho para manifestar este amor. Y luego termina vinculándolo con lo anterior, con el amor fraternal. Y concluye hasta el 19 diciendo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí se termina cerrando el círculo, ¿no? Ahora escuchen bien. Este texto, Dios es amor, el más discutido de la Biblia, probablemente sí. Dios es amor. Se refiere al atributo divino, la cualidad, la característica que es esencial a la naturaleza divina. Dios es amor. Y luego explica cómo se manifestó este amor. Se mostró este amor en el versículo 9 para con nosotros, para con los creyentes, ¿cómo? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En su amor, Cristo se encarnó, su obra salvadora, resumida en la frase Hijo mayúscula, unigénito, todo el paquete mesiánico, es el contexto, con el fin de que vivamos, de que le conozcamos a este Dios y su amor. Vivamos por Él, salvados por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y muchas versiones ponen el orden. Primero, y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y vuelvo al mismo punto de que si así nos ha amado Dios, hemos de amar a los demás que son los amados suyos, ¿no? Unos a otros. La fórmula 57 veces en el Nuevo Testamento, unos a otros, ¿no? El amor fraternal, pero que fluye de este amor. Ahora vamos por partes aquí. Rápido. Una introducción necesaria, por más que no quisiéramos escucharlo nuevamente. Una introducción necesaria está aquí a este punto. Porque el amor de Dios es el atributo más discutido y mal entendido, ¿no? Mal interpretado por la gran mayoría de la gente, creyentes y no creyentes. La mayoría de las iglesias hoy en día mal interpretan por completo el amor de Dios. Cuanto más el mundo inconverso. Igual, muchísimas iglesias, igual como los inconversos, creen en un Dios compuesto de esto y nada más. Citan el texto, cierran la Biblia, Dios es amor, se acabó el asunto. Como si no tuviera ningún otro atributo, ninguna otra cualidad, ninguna otra característica de la naturaleza divina. Y cuando chocan con más aspectos de su carácter, de su naturaleza, de su divinidad, de inmediato dicen, no, yo tengo a mi Dios, mi Diosito, Él está obligado a hacer lo que yo entiendo con este texto, Dios es amor, y lo tengo reducido a eso, a una caricatura, a una falsedad. Sí.
A una mentira, sí. Porque luego dicen, pero este Dios de amor no puede ser simultáneamente un Dios de santidad, no puede ser un Dios de juicio, no puede ser un Dios de ira. No. Y el Dios que predican en tantos grupos cristianos en todo el mundo, en todas las denominaciones, prácticamente sin excepción, es el Dios de amor que en muchos casos no castiga el pecado, no condena a los incrédulos a la perdición eterna, es a saber, al infierno, no condena a nadie. Ese Dios, eso es lo que dicen en cuántas sectas, ¿no? Es increíble las sectas que se dedican sistemáticamente a negar aspectos de la naturaleza y carácter de Dios. Y todos, testigos, mormones, adventistas, luz del mundo y otras sectas, en un sentido incluso la católica, niegan que Dios castiga eternamente a los incrédulos en el infierno. Y si no van por el camino del purgatorio, van por algún otro, el exterminio, lo que sea, para no chocar con eso. Y luego lo tienen reducido a la tarea de amar a todos por igual. Y interpretan su amor como si fuera una debilidad, una enfermedad, una indulgencia cariñosa, una emoción sentimental, un sentimiento enfermizo de parte de Él que le obliga a Dios a negarse a sí mismo en relación con los demás atributos que forman su ser divino. Hasta le obligan a Dios, le dicen lo que puede o no hacer, mal interpretando su amor. Y andan diciendo a todo el mundo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿no? Este está en un sinnúmero de folletos evangelísticos. Y esto pudiera ser una verdad a medias o una media verdad convertida en un gravísimo error. Porque terminan convirtiendo a este Dios en algo que no es. En un Dios que ya no es santo. Un Dios indiferente frente a la inmoralidad. Un Dios que da luz verde a la impunidad. Un Dios que no castigará al fin y al cabo todo pecado con la muerte. El Dios de la Biblia castigará todo pecado si no es a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario, que tus pecados serán castigados, habrán sido ya castigados, a ti te va a castigar eternamente en el infierno por tus pecados. No hay otro Dios aquí. ¿No? El Dios compuesto tan solo de amor es la invención de la imaginación egoísta, depravada y perversa de los hombres, que son sus enemigos, que son rebeldes ante Él. El verdadero Dios es amor, claro que sí, como vamos a discutir en parte esto, y a la vez es santo, es justo. Y en su amor, este Dios salva, en su amor especial, salva a los creyentes. En su amor especial, ¿no? Castigó a su Hijo, Cristo Jesús, en lugar de cada creyente. Y no estamos discutiendo el día de hoy los conceptos de un amor general genérico que otorga en la gracia común a Dios un sinnúmero de beneficios a todos y el amor especial. No tenemos el tiempo para enredarnos en todo esto. Estamos hablando aquí del amor de Dios para con los creyentes, ¿no? Sin discutir más. El amor de Dios para con los creyentes. Ahora, Juan alega que Dios ha demostrado este amor. Lo ha mostrado. Este mismo argumento está en Romanos 5, dice Pablo, cuando éramos enemigos suyos. ¿No? Dios, nosotros en el momento cuando éramos todavía sus enemigos, se entregó a sí mismo. El argumento es el mismo. Es un amor especial de salvación. Dios encarece su amor para con nosotros porque siendo aún pecadores, cuando éramos enemigos suyos, todavía
perdidos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros, por los creyentes. Ahora ven con mucha atención. Dios demuestra este amor, Dios manifiesta este amor, lo dice Pablo, lo dice Juan, lo dicen todos los textos. Y la pregunta de inmediato, ¿cómo lo demostró? Entregándose a sufrir el castigo que estos pecados, que estos pecadores merecían. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacer algo así para mostrar amor para con alguien? ¿Estarías tú dispuesto a entregarte por un asesino? ¿Por un adúltero? Como lo que pasó con David, ¿no? Cuando la teoría es que cuando el papá de Urías quería saber, ¿cómo es esto de que no le vas a efectuar la sentencia de muerte en David? Y en teoría Dios le contestó, en teoría esto no está en la Biblia, yo voy a castigar por su adulterio y por su homicidio, yo voy a castigar a mi propio hijo en lugar del rey David. ¿Cómo? ¿Nos entregaríamos por un asesino, por un mentiroso, por un ladrón? Haz tu lista, ¿no? De los peores de los peores. ¿Te entregarías a morir? Todos los textos dicen que eso es lo que Dios hizo. Y luego Pablo va al extremo de decir que en Romanos 5, no lo vamos a discutir a fondo el día de hoy, en este aspecto emotivo, emocional, que este amor de Dios está derramado en nuestros corazones como creyentes por el Espíritu Santo. Es un texto de mucho también debate, Romanos 5, que dice que el amor de Dios en el espíritu de adopción, por la obra de su Espíritu, Dios nos hace sentir su amor. ¿No? Y es un tema gigantesco de cómo Dios nos hace experimentar, sentirnos como amados, darnos cuenta de cuánto nos ama este Dios. Es algo que Él hace, es una experiencia variable, no continua, fluctuante en la vida de cada creyente. Y sin embargo, cada creyente lo ha experimentado en alguna medida, sí. En ocasiones el Espíritu Santo nos puede hacer tan conscientes del amor de Dios para con nosotros como para obligarnos a quebrantarnos en llanto. Puede haber un derramamiento extraordinario del amor de Dios en tu corazón en un momento dado, en una situación difícil. ¿No? Puede ser en relación con tu vida devocional, puede ser en medio de una gran crisis, orando, suplicando, pero sin discutir los argumentos aquí. El punto es que los creyentes somos los objetos de este amor, es real para nosotros y es una fuente de increíbles bendiciones para nosotros. Ahora vamos a discutir algunos puntos en relación con esto. Ahora vamos por partes aquí. Primero, veamos la ilustración que sirve aquí en este asunto, ¿no? Ilustrativamente hablando. Vamos a Primera de Juan otra vez. Estábamos en el capítulo 4. Ahora vamos a su capítulo 3. Primera de Juan 3, por favor. Y aquí nuestro tema, mirad, 3:1, Primera de Juan. ¿Cuál amor? La palabra cuál es una de las palabras en la lista de el modo exclamativo, ¿no? Es una de estas palabras técnicas. ¿Qué tipo de amor? ¿Qué clase de amor? ¿Cuán grande el amor? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Y de inmediato lo explica de manera didáctica, ¿no? Que seamos llamados hijos de Dios.
Y luego, entre paréntesis, el mundo por eso no nos conoce, porque no le conoce a Él. Este es el gran tema de tu vida escondida en Cristo, en Colosenses, uno de los textos también tan discutidos. ¿Qué quiere decir nuestra vida escondida? En parte quiere decir que el mundo que nos rodea no sabe nada de esto, que los inconversos no saben que somos los amados de Dios, ¿no? Que todo esto les es oculto, no lo ven, no lo entienden, no lo comprendan, de que nosotros somos, en virtud de la adopción como hijos, somos hijas de Dios. El mundo no conoce, ignora todo esto, lo desconoce a propósito, porque no le conocen a este Dios, no lo pueden comprender. Muy amados, ven, nuestro tema, el amor de Dios. ¿Cuál amor? Muy amados, el amor especial de Dios, ahora, ya somos, en virtud de la adopción de hijos, somos ya hijos de Dios, hijas de Dios. Y luego esto no se manifiesta, ni siquiera lo que vendrá a ser el fruto de todo esto, lo que seremos al final de todo este conocimiento de Dios. Tan solo sabemos que cuando Cristo, el que nos ama, aparezca, seremos hechos semejantes a Él en la glorificación final. Le veremos tal como es, como es Él. Le veremos, y esto será en la hora de tu muerte, lo verás cara a cara, y en tu alma serás glorificado y perfeccionado. Ni hablar de la segunda venida. Ahora ven con mucha atención el argumento aquí. Y lo tengo que resumir, y tenemos que apurarnos. En este gran tema de la adopción de hijos, hay un trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? Lo contrario. El hecho de que por naturaleza todos somos lo que ya vimos esto, ¿no? Hijos del diablo. Por naturaleza todos somos hijos, hijas del diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que entramos a este mundo separados de Dios, apartados de Dios. Y peor, entregados a las garras del enemigo de nuestras almas, ese saber al diablo, entregados. Y nacimos todos como huérfanos espirituales, en realidad, huérfanos, en sentido espiritual. Entramos todos al mundo así. Ahora vamos por partes. Esta es una tremenda ilustración. Este es el tema. Está aquí. Espérenme unos momentos y vamos a verlo. Ahora, los huérfanos son estos que normalmente se encuentran ya en un orfanatorio, ¿no? ¿Es that the word? Orfanatorio. Los que están ya viviendo en un orfanatorio son estos pobrecitos hijos abandonados. ¿Sí o no? Abandonados. Nadie llega a uno de esos lugares sin haber sido abandonado. Son hijos, son hijas ya abandonados. ¿Qué quiere decir eso? Sin padres. No tienen padres. ¿Esto qué quiere decir? En teoría, sin familia incluso. No hay padres ni familia, nadie que pueda hacer algo, o que se levanta para hacer algo. Sin padres, lo dan por hecho, sin familia, ¿no? Y sin futuro. La mayoría de los huérfanos han sido ya desechados, abandonados. Y en muchísimos casos hay una historia trágica, hay una historia más que triste. En muchísimos casos resulta que son hijos no deseados. Es como en un sentido el aborto atrasado. Es lavarse las manos, deshacerse, ¿no? La mamá o el papá, si es que viven, han desechado a sus hijos. Los han abandonado porque no son amados.
no son deseados, no son valuados, ¿no? No tienen valor ante los ojos de nadie. Peor, muchos de estos, estamos ilustrando algo aquí, muchos de estos huérfanos pudieran estar enfermos. Depende de un trasfondo, la historia, la nación incluso, los servicios públicos, enfermos. Muchos discapacitados incluso. Si fuéramos a hablar, ¿no?, de China, de África, del Caribe, de Centroamérica, de los niños enfermos, de los niños discapacitados, de los niños abandonados por esto, nacieron con algún defecto físico, nacieron con un defecto intelectual o mental, o ya con todo lo que les ha pasado, todos traen un paquete emocional horrible, un paquete emocional trastornado. Aún peor, pudieran haber entrado al mundo, estos huérfanos pudieran haber nacido, pudieran haber entrado a nuestro mundo como consecuencia de algún pecado gravísimo. De algún pecado nacieron muchos de estos. ¿Y cuáles pecados? Desde madres solteras que quieren deshacerse de un problema. ¿No? La pobrecita, la madre soltera quiere deshacerse de ellos, ¿no? Y si ustedes piensan que todo esto es exageración, drama, no, desde que entró el farsante a la Casa Blanca en los Estados Unidos, hay un número que rebasa 100,000 de estos desaparecidos en la zona fronteriza. 100,000. Las cifras reales nadie las quiere discutir. Tienen un registro de 84, 85,000 desaparecidos, de estos, abandonados por sus padres que viven en su mayor parte en Centroamérica. ¿No? Hay un escándalo espantoso con la trata, tráfico, abuso sexual. Hay un escándalo ahora con una nueva película sobre eso. Es un tipo de documental. Es increíble la historia. Abandonados. Pudieran haber nacido en un contexto así, en donde sus papás se deshicieron de ellos. Pudieran haber nacido como consecuencia de la violación sexual. Imagínense. La palabra técnica en la versión antigua, en inglés, en español, bastardos, ¿no? Se usa coloquialmente y entre otros contextos para hablar de estos. Resultados de una violación sexual. O pudieran haber muerto sus padres. Sus padres murieron. Si se trata de África, hablan de millones de huérfanos cuyos padres murieron del SIDA. Llevamos ya 20 y tantos años con cifras acumulándose que rebasan la capacidad de entender el fenómeno. Sus papás murieron del SIDA, ahora están en un orfanatorio, abandonados. O sus papás eran drogadictos y por eso están abandonados. O sus papás estaban metidos en el crimen organizado en algún sentido. Y algún día llegaron sus papás, partes de su cuerpo en estas bolsas negras, las bolsas depositadas a la entrada de la casa. ¿De qué estamos hablando aquí?
de nuestro tema, de que todos nosotros entramos al mundo como huérfanos espirituales, habiendo sido abandonados, desechados al pecado y sus consecuencias, como no deseados, como sin padres, como sin familia, espiritualmente hablando, a menos que sea el diablo, como sin futuro. ¿No? Imagínense, ¿no? Estos niños adoptados por alguien, y los papás que van, los padres adoptivos, ¿no? Los que van buscando, es increíble. Van al orfanatorio, ¿no? Hoy en día entendemos que ven fotos y pueden ser hasta videos antes de hacer la primera visita, antes de conocer a estos huérfanos, ¿no? Y lo que sabemos, los padres adoptivos entran ahí, están buscando no a los enfermos, no a los niños discapacitados, no a los niños con algún defecto físico, intelectual o mental. En teoría no, a menos que sean creyentes, no. Los padres entran ahí potencialmente, ¿no? Padres que van a adoptar uno, dos o más de estos huérfanos. Van a buscar los mejores, los más atractivos, los más dotados, los más cariñosos. Todo depende de todo un paquete de la edad, es un gran tema, ¿no? Los más deseables serán adoptados y rescatados por estos padres. Y luego van a recibir su nombre. Se van a registrar con el nombre. Si son adoptados legalmente, van a recibir en el registro civil, en el CURP y en todo el paquete, ¿no? La identidad, el nombre de sus padres adoptivos. Una identidad nueva. Con documentos de identificación. ¿Cuál es el punto de elaborar todo esto? Escuchen con mucha atención. Eso es lo que Dios hace con sus hijos adoptivos. Todo esto y más. La adopción espiritual es un acto libre y soberano de parte de Dios, a través del cual los huérfanos espirituales son escogidos por Él, recibidos en sus brazos, aceptados, ¿no? Y yo estoy poniendo aquí en mis apuntes, perdonados y tratados como si hubieran sido sus hijos naturales de por vida, como si fuéramos sus hijos naturales. Y recibimos una nueva identidad incluso, claro que sí. Un nuevo nombre, el nombre del Padre Celestial. Este tema misterioso en el Apocalipsis. Y los documentos de identificación sellados, firmados en la sangre de Cristo. La firma, el sello, todo el paquete legal, el proceso firmado en la sangre del Hijo de Dios. Estos son míos, estos me pertenecen, por estos me entregué.
El precio de rescate, el precio para rescatarlos, el precio para salvarlos. No una cantidad de dinero, ni con todo el oro y todo el dinero en el mundo, no. Con mi sangre, con mi vida. Los he comprado. Y a partir de ese momento tratados como hijos naturales, con todos los beneficios, como si nunca se hubieran alejado, como si nunca hubieran sido huérfanos. Ahora unidos con su hermano mayor, coherederos, van a recibir todos los beneficios de los hijos naturales, herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice Pablo en Romanos 8. Pero todos y cada uno de estos hijos, todos y cada uno de estas hijas adoptivos y espiritualmente adoptados, resultan ser los peores. Resultan ser espiritualmente feos, todos, cada uno enfermos, discapacitados. Tan solo mirándolos parecen ser como aborrecibles. Y luego todos obstinados, rebeldes, por sí mismos, en sí mismos, los peores niños, los peores. ¿Cuál es el argumento apostólico sobre este punto? ¿Se acuerdan qué dijo Pablo sobre estos? Acuérdense, no se olvidan de que los necios, los débiles, los viles, los peores de los peores, la palabra vil, los menospreciados. Lo necio del mundo escogió Dios, del orfanatorio estamos hablando. Los débiles, los menospreciados y los que no son, lo que no es lo que Dios escogió del orfanatorio, de una muchedumbre de huérfanos espirituales. Resulta que tú fuiste escogido, amado. ¿Qué tipo de amor es este? Amado y escogido y adoptado. Es un ejemplo sencillo. La mente, contemplando, analizando, calculando, evaluando, sumando cuentas en esto. Y luego en Efesios, en amor, habiéndonos predestinados. En el pasaje en Efesios, todas las demás bendiciones espirituales posibles vienen en el paquete de este amor. Y luego el argumento, y este Padre Celestial no puede hacer algo más grande de lo que ya hizo. Y todos sus textos dicen, en primero de Juan dice, escuchen, lo voy a leer. Juan dice, hablando de esto en el mismo capítulo 4, su argumento es contundente. Aquí dice, nosotros hemos conocido de este amor. Y nosotros hemos creído la verdad acerca de este amor que Dios tiene para con nosotros, dice el apóstol. Debemos creer y recibir este amor en toda su plenitud. ¿No?
Ahora, de tal modo que ahora ven en Primera de Pedro, otra vez, ¿cómo lo expresa Pedro? Es que alguien quitó Primera de Pedro de mi Biblia. Es el primer capítulo de Primera de Pedro, ¿no? Este texto, al cual vamos a llegar concluyendo aquí el día de hoy, dice que al cual no habiendo visto le amáis, hablando de nuestra reacción frente a este Dios y su amor para con nosotros. Dice que, aunque no lo hemos visto con nuestros propios ojos, dice le amamos y nos alegramos, nos regocijamos con un grado de gozo, de emoción, de modo exclamativo, que no puede ser expresado con palabras humanas. Es lo que dice Pedro. Ahora buscan en Juan 15. A este texto no pierden el texto en 1 Pedro, volveremos. Buscan en Juan 15. Ahora vamos a acelerar el paso aquí, espero, ¿no? Con lo siguiente. Ahora, la tarea de cada creyente en la meditación espiritual es la de contemplar todo esto, ¿no? De analizar hasta el grado más profundo posible este amor, ¿no? Que es eterno, soberano, libre y como vamos a ver, siempre eficaz, increíblemente eficaz. Pero este texto lo conocemos, Juan 15. Cuando pensamos de la naturaleza de qué tipo de amor es este, ¿no? Que entra al orfanatorio del universo, ¿no? De este mundo caído, toda la raza humana, ahí está, todos huérfanos en su condición caída, por nacimiento, entran al mundo alejados de su Creador, separados de Él, arruinados por sus pecados. Escoge amar a muchas de estas personas, rescatar a estas personas. ¿Qué tipo de amor es este? Y aquí lo que Cristo nos explica sobre esto es un tema que hemos tocado muchas veces. Juan 15, ¿ya lo tienen? Y esto es el uso de la mente para analizar qué tipo de amor es este. ¿Ya lo tienen? Es Juan 15. Y viene todo en un solo argumento, en el versículo 9. Tal como el Padre me amó, también yo os he amado. Y luego la voluntad, ¿no? Permanezcan en mi amor. El versículo 9. Tal como el Padre, así como el Padre, también, ¿no? Y la fórmula, así como, es la fórmula. Esta fórmula es algo que se tiene que analizar con tu intelecto. Así como, tal como el Padre me ama a mí, el Hijo de Dios encarnado, segunda persona de la Trinidad, así, con el mismo amor, ¿no? Os he amado, os amo a ustedes, les amo a ustedes, permanezcan en el contexto de este amor. Hay que permanecer. Ahora rápido. Este texto dice mucho. No vamos a discutirlo a fondo el día de hoy. Pero en la medida en que entendemos el amor entre el Padre y el Hijo, tendremos un concepto de este amor. ¿Cuál es el amor entre el Padre y el Hijo? Bueno, rápido, el bosquejo. Es un amor infinito, insondable, inescrutable, humanamente hablando. Las ilustraciones las conocemos. Es el océano del amor.
como el universo, ¿no? En su alcance. Es un océano sin fondo, sin orilla. Es una montaña sin cima, sin cúspide. Es algo tan grande, tan gigantesco que en una lista de textos los términos griegos llegan a los límites del universo. Anchura, longitud, altura. El paralelismo aquí es directo, en donde voy a leer el texto, en donde Pablo ora para que podamos comprender con todos los demás creyentes cuál sea la anchura, la longura, la profundidad, la altura. Y estas son las palabras en el griego que describen físicamente los límites del universo que no tienen fin. Del amor de Cristo, dice, comprender los límites infinitos. Tal como el Padre ama al Hijo con un amor infinito en su alcance, para ilustrarlo así, este Dios nos ama de la misma manera. Así lo dice Cristo. Cristo nos ama de la misma manera. Luego, cantidad de textos dicen que este amor es eterno. Ya lo hemos estado diciendo. Si nos remontamos al principio, al comienzo del universo, antes de la existencia del universo, antes de la existencia de los ángeles, antes de la creación del cosmos, antes del comienzo del tiempo, según el Génesis 1:1, Dios se dirige al profeta Jeremías y le dice con un amor eterno que sobrepasa los límites del tiempo, llega hasta la eternidad. Te amo, te he amado y te sigo amando. Mi amor para contigo, Jeremías, es un amor que comenzó antes de tu existencia. Es un amor eterno, como el amor entre el Padre y el Hijo es eterno. Y así. Podríamos tardar 2 horas. Es un amor inmutable, incondicional, no fluctuante, nunca inestable, siempre permanente, que no está así con altibajos, que no cambia, que no nos ama más, ¿no? Hoy de lo que nos amaba ayer, de lo que nos amará mañana. No es variable, no es fluctuante, es el mismo amor en su misma intensidad, el 100%, 24/7, todos los días. Este amor siempre permanece con nosotros. En alguna medida estamos conscientes de su realidad como creyentes. Y no fue basado nunca en algo agradable en nosotros. Eso es en la forma de contraste aquí, el amor para con el Padre, con el Hijo, ¿no? Que siempre hace lo agradable ante mis ojos, pero tú y yo somos estos huérfanos. No se basó en algo agradable en nosotros. No. Se basó en algo en Dios. Increíble este punto. Y por último aquí medimos este amor por lo que es capaz de hacer. Y este amor, antes de entrar al orfanatorio para rescatarnos, se pagó el precio para rescatarnos. ¿Qué es capaz de hacer este amor? El Padre entregó a su Hijo. Y ahí de inmediato se enreda todo el asunto, como si nos amara más a nosotros que a su propio Hijo. Y los textos dicen, Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Punto. No puede ser más. Cristo ya se entregó, ya murió, ya dio su vida, ya dio su corazón, ya dio todo lo que era posible dar. Y su amor es supremo, es insuperable, es incalculable, es incomprensible, es sobrenatural, es milagroso,
es inefable, es increíble. Y el argumento de permanecer es nuestro tema. Meditar, contemplar, vivir bajo este pensamiento apostólico. En el contexto de este amor, vivir tu vida. Nunca olvidarte de cómo fuiste rescatado y cuánto fue perdonado, ¿no? Todos tus pecados perdonados y cómo fueron perdonados de pura gracia. ¿Qué pueden hacer estos niños en el orfanatorio? En el ejemplo que estamos viendo aquí, nada. Los padres humanos entran ahí, no, yo quiero a este huérfano, el que es capaz de merecer, el que es capaz de ganar mi afecto, el que me convence de que tiene cualidades, tiene esperanza, tiene futuro. No, nada de esto. No, nada. Este amor libre, soberano, inmutable, en esto hemos de pensar. En esto hemos de hacer cálculos. En esto hemos de sumar cuentas, no las palabras griegas que hablan del uso correcto de la mente. Y en la medida en que esto sucede o suceda, vuelvan al texto en 1 de Pedro, lo que Pedro dice es lo que va a pasar. Es lo que pasa. Nos vamos a llenar, no, el Espíritu de Dios nos va a ayudar a entender esto. Y el efecto sobre nuestras emociones será este. ¿Cuál es el efecto? Alegría, felicidad es la mejor traducción aquí, en su máxima dimensión. El versículo 8. Un grado de gozo que es imposible expresar con palabras humanas. ¿No? Es algo glorioso el comienzo del gozo del cielo aquí en la tierra. El efecto emocional, ¿no? Es este. Es inevitable esto, ¿no? Y de este amor surgen todos los demás elementos, el gozo en Dios, la paz en Dios, la gratitud para con Dios, tremendas esperanzas en este Dios, profundos anhelos y deseos por este Dios, hasta el grado en que seremos impactados y controlados, ¿no? Como lo vemos con Pablo, ¿no? En el cual, no habiendo visto, dice Pedro, le amáis y os alegráis. Pero creyendo, eso no lo debemos dejar fuera aquí. Dice que en el cual creyendo, eso es lo que hemos de creer. Es una pequeña parte de la inmensa grandeza de este tema. Eso es lo que hemos de creer. Eso es lo que hemos de entender. Y en esto hemos de mirar y contemplar y meditar. Lo sigo diciendo. Ahora vamos a concluir ilustrándolo en una forma muy sencilla para terminar el día de hoy. Y vamos ahora directamente a este punto. En la medida en que logremos esto, veremos a Cristo. De este punto hemos hablado mirando en el espejo la gloria del Señor, lo que Pablo dice a los Corintios, ¿no? El espejo es este libro, esta palabra, y vemos en alguna medida la gloria de este Señor, y lo que vemos nos hace amarlo. ¿Acaso estos huérfanos van a salir y van a... estos padres son los que me compraron de la miseria, del desastre de mi vida? ¿Vinieron estos a rescatarme, a salvarme?
y pudieran ver en los padres, ¿no? Con el paso del tiempo, defectos, debilidades, deficiencias, incongruencias, ¿no? Y no apreciar por lo que llegan a ver en estos padres adoptivos cosas, ¿no? Que no son lo mejor o lo ideal, lo que sea, como lo que pasa con todos los padres y todos sus hijos, cuanto más en ese contexto. Ahora escuchen bien, miramos nosotros a este y no vemos ningún defecto en él. No hay mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No, lo que vemos nosotros en los mejores seres humanos, hablando aquí de los que pensaríamos que fueran super santos, o las personas más atractivas en cualquier contexto, vemos algunos defectos, algo que nos obliga a bajar nuestra estimación, algo que nos obliga a alterar un poco nuestra evaluación de estas personas. Pero esto nunca sucede con Cristo. No encontramos ni un defecto, nada, ni ninguna deficiencia. Hay una plenitud de virtudes, es todo lo contrario, una plenitud de cualidades, de atributos, de excelencias, de gracias que vemos en este Señor, que superan toda la excelencia que pudiera haber en un conjunto, en los mejores de los mejores seres humanos, en los más santos, en los más honrados, en los más destacados que han vivido. No hay nada, ¿no? Este es un gran tema en donde pintan en tantas biografías, están falsificando la realidad, personas, ¿no?, que creen que Spurgeon era un hombre sin defecto alguno. No, nadie creía eso en la época de Spurgeon. Estaban atacando cotidianamente dentro y fuera de las iglesias, no simplemente en la prensa, no tan solo en los medios, ¿no? Algunos de sus mejores amigos vieron defectos y deficiencias en Spurgeon y rompieron con él y se convirtieron en sus enemigos. Esa es la realidad triste acerca de esto, ¿no? Y no estamos atacando a Spurgeon, estamos ilustrando el punto. Nada de esto sucede con Cristo. Cristo es perfecto en todo lo que vemos, en su mansedumbre, el más manso, las bienaventuranzas personificadas, en su paciencia, el más paciente, ¿no?, en su sabiduría, en todos sus atributos, en su santidad. Hemos predicado muchas veces sobre ese tema de la soledad de Cristo. Es increíble ese tema. Rodeado de todo tipo de personas pecaminosas, perversas, ¿no?, sus peores, muchos de estas personas, sus peores enemigos incluso, y hasta de sus mismos apóstoles y discípulos, ¿no? Una soledad por su santidad, en donde nadie podía simpatizar realmente con él, ni entender realmente al Maestro a la perfección, pero por su perfección, por su bondad, por su misericordia, por su amor, hasta sus peores enemigos llegaron a reconocer, el pobrecito Pilato mismo lo confesó. No encuentro ningún defecto en este hombre. Y en todos sus oficios, como pastor, nos alimenta, nos guía a los pastos verdes, ¿no? Por eso estamos aquí el día de hoy, los verdaderos llamados a predicar esta palabra. En teoría lo hacemos por amor a nuestro Señor, lo que le dijo tan fuertemente a Pedro: si me amas, Pedro, tienes que darles de comer, tienes que alimentar. Y con esta palabra nos guía a pastos verdes.
el mejor pastor. Como profeta nos enseña siempre la verdad, ayudándonos, iluminándonos, capacitándonos para entender los grandes misterios, los misterios más profundos del universo, las doctrinas más importantes, las enseñanzas. Es increíble las enseñanzas de este libro. Es increíble. Hay un personaje, no voy a mencionar su nombre, no es creyente, aunque profesa ser miembro de una iglesia protestante en Gringolandia. Es un hombre muy interesante. Y este hombre confesó, la semana pasada yo lo vi en una entrevista, dijo, he estado leyendo la Biblia a escondidas. Dijo, acabo de terminar la lectura del Nuevo Testamento, dice, todo completo. Y ya voy hasta Deuteronomio, voy llegando en el Antiguo Testamento. Y dijo, este hombre no, yo no creo que ha sido convertido, estamos orando por su salvación. Dijo, no puedo creer lo que está en ese libro. Y dio como dos comentarios, dijo, he comprendido ya que hay una dimensión paralela espiritual que está influyendo sobre este mundo. Y dijo, y la otra conclusión ya de entrada, yo no tengo el control sobre nada. Dios tiene el control. A esa conclusión ya llegó tan solo leyendo, ¿no? Alimentándose tan solo a escondidas, hasta le daba miedo confesarlo a su esposa. No quiere que sus hijos sepan. Es un personaje público. Y así, en todos sus oficios como Salvador, ¿no? Hace toda la obra. No deja nada pendiente. Consumado es. La salvación es por gracia, porque Cristo hizo todo. Lo que tú y yo jamás podríamos hacer, lo hizo a favor de cada creyente. ¿Hay algo pendiente en eso? Los católicos dicen que hay que volver a sacrificarlo en cada misa, porque no creen que consumado es. No creen que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre, lo que la palabra de Dios dice. Ellos pretenden no tan solo volver a ofrecer a Cristo, sino ponen en venta el perdón del pecado en su secta, porque no creen en la obra salvadora de Cristo, no la comprenden en la parte más mínima, no la entienden. Siguen como si estuviéramos bajo la ley mosaica, con un sinnúmero de ofrendas, holocaustos y sacrificios que, según este libro, nunca pueden quitar los pecados de nadie. Y así, como nuestro Señor, Rey, nos gobierna, nos guía, todo el paquete. Como nuestro amigo, es el mejor amigo, el mayor amigo. Como nuestra pareja, como esposo, como esposa, sin discutir el uso doble de esa fórmula, nos coloca en la relación más íntima posible con Él. Pero no es simplemente por esto que le amamos. No. Le amamos por su amor para con nosotros. Nuestro amor es la respuesta, la única respuesta. Lo vimos al principio. No podemos hacer otra cosa sino amarlo. Y Juan dice, y si hay personas que dicen ser creyentes, pero no tienen este amor para con Cristo, no le aman, son mentirosos, no le conocen, porque no es posible. Lo vimos al principio. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿no?
Y vemos una muchedumbre de personas, no aman la iglesia, no aman el reino de Dios, no aman la causa del evangelio, no aman a los demás creyentes, no aman ni siquiera a su prójimo, y ahí andan diciendo que son creyentes. No lo son. Son autoengañados. O peor, personas hipócritas que están desempeñando un papel falso como actores en Hollywood. Pero no deben de engañar a ninguno de nosotros. No, y estas personas dicen, no, soy creyente, pero no voy a perdonar. Oh, ¿no vas a perdonar? Entonces Dios jamás te va a perdonar a ti. Así lo dijo nuestro Señor Jesús. No porque compramos el perdón de nuestros pecados perdonando a otros, sino porque un creyente, es como un huérfano rescatado, comprado, sacado del orfanatorio, y luego sigue enojado con otros huérfanos que ahí están. En vez de procurar que ellos sean rescatados, que ellos sean sacados de esta catástrofe, está así con que yo quiero que mueran ahí en el orfanatorio, porque los odio. Increíble. Pero este nos ama tanto que siente compasión por nosotros, se identifica con nosotros, se compadece de nuestras debilidades, está constantemente ayudándonos, apoyándonos, sosteniéndonos, aliviándonos de día en día, hasta el grado en que el mismo Pedro dice, hay que acercarte a Él y echar por encima de sus hombros la palabra griega, toda tu solicitud, toda tu ansiedad, todas tus preocupaciones, todos sus problemas, porque a Él le importa lo que a ti te sucede. Nos ama personalmente, particularmente, individualmente. Nos conoce por nuestros nombres. Nuestros nombres fueron escritos por Él mismo en el libro de vida del Cordero. Antes de la fundación del mundo apuntó nuestros nombres. Así se obligaba a derramar su sangre para rescatarnos. Y nos rescató como si fuéramos la única persona. Sigue intercediendo por nosotros, sigue viendo por nosotros, vendrá por nosotros a la hora de nuestra muerte. Y en este momento está preparando un lugar en el cielo para nosotros. Voy a preparar ese lugar para cada uno de vosotros. Así lo dijo. Y vendré. Ahora termino con esto. Muchos dicen, ok, ya no puedo aguantar más, ya me convenciste. Ok, terminemos con esto. Hay muchísimos beneficios que recibimos de esto, de lo que estamos viendo aquí. Los beneficios son incalculables. Porque una conciencia, permanezcan guárdense, permanezcan en el ambiente, en el contexto, no se alejan nunca, ¿no? Como si fuera un tipo de nube de amor rodeándonos, permanezcan bajo la sombra de este amor, bajo el impacto de este amor, bajo la influencia de este amor y los beneficios que vendrán. Escuchen, este amor nos protegerá, nos protege de todos los peligros, de todas las pruebas, de todas las dificultades. Sí. Nos protege de la víctima. No, yo soy víctima, hermano. Tú no entiendes los problemas que yo tengo, que son extraordinarios y excepcionales, y nadie tiene. Oh, por favor.
Llevo toda mi vida en el ministerio escuchando esto constantemente de tantas personas. No, esto no es así. En ningún caso. ¿No? El que sufrió más que cualquier otro dice leve, la tribulación momentánea, el peso de todo esto es algo que no pesa, que no es nada, dice, en contraste con la gloria venidera, nada, dice Pablo. Y este amor es un factor crucial en todas las pruebas de la vida, en todas las dificultades de la vida. ¿Crees tú que todo esto está siendo encaminado para tu bien? ¿Sí o no? Si entiendes este amor, no puedes decir no. Tienes que creer que sí, que este Señor te ama más que a sí mismo y que no se equivoca, que no comete errores, que no ha fallado, que no te está fallando. ¿Cuán grande es este beneficio? Que Él ya sufrió más de lo que tú y yo pudiéramos haber sufrido, que pudiéramos sufrir a lo largo de nuestras vidas. Sufrió ¿cuántas veces más para rescatarnos? Que nunca vamos a sufrir ninguna consecuencia eterna de ninguno de nuestros pecados. Nunca. Esto se convierte en un escudo de protección con todos los dardos de fuego del enemigo. Es un escudo. Es una arma poderosísima en contra del diablo, en contra de la carne, en contra del mundo, en contra del yo, en contra de todos los ídolos del corazón humano. Es un escudo. Es una arma poderosísima que nos da la victoria sobre todos y cada uno de nuestros enemigos espirituales. La victoria ya es nuestra. Es lo que nos hace más que vencedores. Es el tema del Apocalipsis. Más que vencedores en base al que nos amó, en base al que nos salvó, en base al que derramó su sangre. Más que vencedores. Los textos una y otra vez, el mismo argumento. Y aún escuchan, a esto vamos a llegar. Este amor es lo que hace que la obediencia sea fácil. Fácil. Porque sus mandamientos ya no son penosos, ya no son gravosos. Eso es lo que hace que su servicio sea placentero, que su servicio sea un placer. Es increíble, ¿no? Las personas, estoy aquí para que lo que se presta, ¿no? Estoy aquí, yo soy tu servidor, ¿no? Y fue un placer servirte. Oh, por favor, ojalá que sí. Pero aquí es más que un placer, es un privilegio. Servir a este Señor. No habrá un privilegio más grande, nunca, jamás, que el privilegio de ser el más humilde, esclavo, siervo de este Señor. Y este amor nos prepara para lo que esto significa. Esto significa sufrir. No son simplemente palabras bonitas aquí. Esto significa sufrir en su causa, ¿no? Todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús sufrirán no simplemente persecución, toda clase de oposición. Pero el amor hace que la cruz sea leve, que la vergüenza sea un honor, que las pérdidas sean ganancias. ¿Las pérdidas son ganancias en todo esto? Yo les puedo decir, yo perdí mi vida, yo perdí mi país, yo perdí mi familia, yo perdí mis seres queridos.
Y todo ha sido pura ganancia. Esto es mi testimonio. El privilegio es mío. El honor es suyo. Pero el punto, hasta la prisión se convierte en un palacio para los que sufren en esta causa. Hasta la muerte misma se convierte en ya no tu enemigo. La muerte misma se convierte en tu amigo. Porque ya no es la muerte, es el mensajero de tu amado. El que viene a sacarte de este mundo y llevarte a su presencia. Te dice, para los creyentes la muerte ya no es muerte, sino ganancia. Es ganancia. Y así termino. El lenguaje apostólico basta aquí. En Filipenses hay esta fórmula extraordinaria en nuestra versión antigua. Muchos de ustedes no entienden los debates sobre los textos griegos y por qué nos apegamos después de tantos años. Modificamos, mejoramos hasta el punto que sea posible cualquier traducción. Pero nos apegamos a esta versión antigua. Es un gran tema. En nuestra versión antigua, el lenguaje en Filipenses, si hay algún refrigerio de amor, refrigerio de amor, dice. Muchos toman la palabra y la traducen mejor, incentivo de amor. Si hay algún incentivo en el amor, dice Pablo, a estas dos mujeres que estaban peleando, las palabras fueron dirigidas. Y a la iglesia, para que no se quedaron divididos por este tema. Si hay algún incentivo o consuelo, algunas traducciones prefieren la traducción consuelo de amor. Y luego estaba apelando a la mente, si hay algún incentivo, motivo para no deshacerse del motivo del amor, ¿no? Manténganse unidos. Y ese es el gran argumento en ese texto, no lo vamos a ver. Filipenses 2. Escuchan, es nuestro tema. Y con esto concluyo. El amor cambia todas las cosas. De tal modo que lo que se hace sin amor y lo que se hace con amor, ¿no? Cambia todas las cosas. De tal modo que podríamos decir, no simplemente conforme a vuestra fe, la fórmula de la boca de nuestro Señor Jesús, conforme a vuestra fe que os sea hecho. No, aquí lo vamos a cambiar conforme a nuestro amor. Así será nuestra vida cristiana. Vamos a un mundo de amor. A ese tema lo vamos a llegar con esta meditación en el cielo. Vamos al mundo de amor, rumbo a ese mundo. Van todos los creyentes. Y lo que sucede aquí en la tierra es en conformidad con este amor. Será nuestra consolación. En conformidad con este amor será nuestro gozo y nuestra felicidad aquí en el desierto de este mundo. Conforme a este amor será nuestra satisfacción. El amor cambia todas las cosas. Y el cristianismo moderno, con su evangelio de prosperidad y el Dios que tan solo existe para hacer lo que tú quieras con tu vida, es tu
ayudante todopoderoso, para que tú puedas resolver tu vida y vivir feliz en tu concepto de la palabra felicidad. Ese Dios no existe. No. Pero este Dios sí. Y este Dios quiere que seamos, permanezcan en mi amor, ¿no? Permaneced, viven bajo la sombra de este amor, ¿no? Y este Dios quiere que seamos, pudiéramos haber ido por este camino el día de hoy, que seamos felices, ¿no? Y nuestro deber es de ser lo más felices posibles en su amor, en Dios. ¿No? Ese es el fin de la meditación en parte aquí, de que aquí en tu voluntad tomas la decisión de que yo seré el creyente más feliz, ¿no? En un contexto dado. Yo quiero ser el creyente más bienaventurado. Ahora lo cambio. Yo quiero ser el creyente más amado. No, increíblemente en la adopción de hijos, todos son amados por igual. Volviendo a la ilustración. No, increíblemente en la adopción de hijos no hay hijos más privilegiados, no hay hijos más favorecidos, no hay hijos, no. Aunque vamos a discutir eso en una forma diferente próximamente. No, en cuanto a este amor, no. Todos son amados por igual. Le costó al Hijo de Dios encarnado lo mismo, comprarte a ti y comprarme a mí. No pudiera haber pagado más. No, este amor es lo mismo. Pero tu disfrute, tu apreciación, tu capacidad de evaluar, sentir y vivir a la luz de esto, esto es tu responsabilidad. Esto es mi responsabilidad. Y si tú prefieres vivir la vida cristiana todo el tiempo pintándote como víctima de circunstancias y problemas y pecados ajenos, hazlo. Te estás robando a ti mismo. Te estás perjudicando a ti mismo. No estás meditando. No estás mirando atentamente. Y por eso no eres bienaventurado en lo que haces. Ojalá que Dios cambie tu opinión. Padre, te damos muchas gracias por el día, por el culto, por la palabra predicada. Y lo dejamos así, en tu amor, que nos ayudes a todos a sentir este amor en alguna medida, a comprenderlo mejor y a regocijarnos. Y a glorificar tu nombre. A irnos de aquí con corazones llenos de gratitud.
quizás llorando como aquella mujer que con su cabello y sus lágrimas le mostraba a su Señor su amor. Por eso te pedimos. Por los que no te conocen, te pedimos para que puedan salir del orfanatorio en que han vivido. Para que salgan corriendo hacia el único Salvador. Que sean abrazados, aceptados en el amado. En el nombre de Cristo Jesús, amén.